Hola, bienvenidos al curso de termodinámica de Universo Ingeniería. En este vídeo vamos a profundizar un poco más, va a ser ya el último vídeo, vamos a profundizar un poco más en el concepto de proceso. Bien, ya hemos dicho que en un estado de equilibrio, las propiedades no cambian, es decir, las propiedades se mantienen constantes, ¿de acuerdo? O lo que es lo mismo, el incremento de las propiedades es cero. Sin embargo, es importante señalar que en un proceso entre dos estados, un estado 1 y un estado 2, lógicamente para poder ir de un estado a otro, las propiedades tienen que cambiar. ¿De acuerdo? Las propiedades tienen que cambiar, no pueden ser constantes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente. Si nosotros tenemos un proceso en el que las propiedades cambian de manera muy gradual, de manera muy lenta, y tomamos un fotograma, una fotografía de ese proceso en un momento dado, por ejemplo, en un estado 3, por ejemplo, vemos que las propiedades de ese estado tienen unos valores homogéneos en todo el sistema. Eso significa que en el estado 3, aunque las propiedades varíen para ir al estado 2, aunque las propiedades cambien, lo hacen de manera tan lenta que antes de, digamos, cualquiera de los puntos cambie de valor, todo el resto de puntos ya tienen el valor de sub 3. Es decir, lo que estamos diciendo es que, aunque las propiedades cambien, cualquiera de los estados intermedios no es que sea estático, porque sus propiedades cambian, muy lentamente, pero cambian. Cualquiera de esos estados intermedios se puede aproximar a un estado estático, a un estado de equilibrio. ¿De acuerdo? No es estrictamente un estado de equilibrio, porque evidentemente el proceso está evolucionando entre dos estados y para completar esa evolución, sus propiedades tienen que cambiar. ¿De acuerdo? Pero lo hacen tan lenta y gradualmente que podemos considerar prácticamente un estado de equilibrio en cualquiera de los puntos del proceso entre los estados 1 y 2. No es estrictamente un estado de equilibrio y por eso se dice que el estado es de cuasi equilibrio. O lo que es lo mismo, el proceso que va desde E1 hasta E2, desde el estado 1 hasta el estado 2, se dice que es un proceso cuasi estático. Cuasi estático. No es estrictamente estático, porque si fuera estático se quedaría quieto, aquí, por ejemplo, no avanzaría, pero es cuasi estático. Vamos a poner un par de ejemplos de procesos que son cuasi estáticos y cómo serían cuasi estáticos y cómo no serían cuasi estáticos. Supongamos que tenemos un bloque de metal, ¿de acuerdo? Que está aquí en una habitación y está la habitación, pues supongamos que está a 25 grados centígrados, ¿de acuerdo? El bloque de metal, pues también está en equilibrio a 25 grados centígrados, ¿de acuerdo? Vale, supongamos que le acercamos por este lado de aquí al, al, al bloque de metal, le acercamos un soplete. Le acercamos un soplete con su llama, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estaría ocurriendo? Lo que estaría ocurriendo es que por este lado de aquí
bloque comenzaría a calentarse, de tal manera que se formaría un gradiente de temperatura según el cual no todos los puntos del bloque tienen la misma temperatura. ¿De acuerdo? Se formaría un gradiente de temperaturas. Aquí tendríamos las temperaturas más bajas y en la zona cercana al contacto con el soplete serían las temperaturas más altas. En esta situación, el bloque no está en equilibrio. ¿Por qué no está en equilibrio? No está en equilibrio porque no todos los puntos del bloque tienen la misma temperatura. Es decir, no hay una situación de equilibrio interno. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el proceso de calentamiento desde el estado 1 a la temperatura 1 de 25 grados, aquí tendríamos el estado 1, donde la temperatura es de 25 grados, y aquí tenemos el estado 2, donde la temperatura es, supongamos, pues 300 grados, que es la temperatura del soplete. ¿De acuerdo? Al final, el bloque completo acabaría alcanzando esa temperatura, pero por el camino habría se formarían estas isotermas, ¿verdad? Estas líneas de temperatura. Eso significa que el proceso entre los estados S1 y S2 no es un proceso cuasi estático. No es cuasi estático. ¿De acuerdo? No es un proceso cuasi estático. Y eso se representaría por una línea discontinua. ¿De acuerdo? Porque nosotros no podemos establecer un punto de temperatura única, un valor único de temperatura, porque los gradientes hacen que no sea posible. ¿De acuerdo? Porque aquí estaría a 150 grados, por ejemplo, y aquí a lo mejor estaría a 35. Después aquí estaría a 200 y aquí a 150. Aquí a 250 y aquí a 200. Y luego finalmente, pues si la llama está a 350 a 300 grados, pues serían 300, ¿de acuerdo? Y aquí, pues por ejemplo, 250. Y a partir de aquí, esta zona quedaría en equilibrio más o menos, quedaría estática a 300 grados y el resto del bloque subiría hasta igualar esa temperatura. ¿De acuerdo? Hasta alcanzar el equilibrio. Pero sería un proceso de no equilibrio, un proceso no cuasi estático. ¿De acuerdo? En cambio, si lo que hacemos es, tenemos nuestro bloque y nuestra habitación a 25 grados centígrados, los dos, y subimos la temperatura de la habitación paulatinamente, 26, 27, y le damos tiempo al bloque a alcanzar en cada subida la temperatura de equilibrio con la habitación, pues estaríamos en un proceso estático. ¿Por qué? Porque en cada momento, el bloque tendría su equilibrio interno, es decir, todos los puntos del bloque estarían a la misma temperatura y al mismo tiempo estaría también en equilibrio con el exterior. ¿De acuerdo? Damos tiempo en cada variación del sistema, en cada pequeña variación del sistema, damos tiempo al sistema para que alcance el equilibrio. Por eso, todos estos puntos de aquí se puede considerar que son puntos de equilibrio. ¿De acuerdo? Por eso este sería un proceso cuasi estático. ¿De acuerdo? Este tipo de procesos son muy importantes en termodinámica. ¿De acuerdo? Vale, después hay otro tipo de procesos que son muy importantes, que son procesos en los cuales el estado inicial y el estado final son el mismo. Esos procesos se llaman procesos cíclicos. ¿De acuerdo? Un proceso cíclico es aquel
en el que el estado inicial y el estado final son el mismo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en las variables de estado y las funciones de estado, si yo tengo la variable de estado x, la que sea, ¿vale? Como parto del estado x y vuelvo al estado x, para todas las variables de estado x, su incremento es 0. ¿De acuerdo? No así las variables de proceso. Si yo tengo una variable de proceso Q, por ejemplo, el calor desprendido, ¿de acuerdo? Ese Q del ciclo no tiene por qué ser igual a 0. Puede ser distinto de 0. ¿De acuerdo? Puede haber un intercambio de calor en este proceso. Por eso las variables de proceso se llaman variables de proceso, porque dependen del proceso y no del estado inicial y el estado final. Las variables de estado, los valores de las variables de estado, dependen únicamente de los estados inicial y final. Si en este caso el estado inicial y el estado final son el mismo, la variación de todas las variables de estado es 0. ¿De acuerdo? Presión, volumen, temperatura, entalpía, entropía, etcétera, todas las variaciones son 0. ¿De acuerdo? Estos son los procesos cíclicos. Y finalmente, otro tipo de procesos muy importantes son los llamados procesos reversibles. Un proceso reversible es aquel que tiene o para el cual existe un proceso inverso, ¿de acuerdo? En el cual el calor y el trabajo intercambiados, este sería el proceso 1, o el proceso, vamos a llamarle directo, y el proceso inverso. ¿De acuerdo? El calor intercambiado en el proceso directo es el contrario, o el opuesto, al calor intercambiado en el proceso inverso. Y el trabajo intercambiado en el proceso directo es igual al opuesto al trabajo intercambiado en el proceso inverso. ¿De acuerdo? En cuanto al resto de propiedades, pues tendríamos lo mismo, porque al final esto sería un tipo de proceso cíclico. Por lo tanto, en todo el proceso cíclico, desde el estado 1 hasta el estado 2 y vuelta al estado 1, las propiedades, vamos a llamarles X, cualquiera de las propiedades, cualquiera de las variables y las funciones de estado, su variación es 0, ¿de acuerdo? Porque al final volvemos al mismo estado, ¿de acuerdo? Tal y como veíamos con los procesos cíclicos. Bueno, pues con este vídeo terminamos la serie de vídeos dedicados a los conceptos básicos y fundamentales y las definiciones más importantes de termodinámica. Sería una especie de tema introductorio a la termodinámica y bueno, vamos a dedicar algunos vídeos posteriores a la resolución de algunos supuestos prácticos, algunos ejercicios o en fin, algunas cuestiones que se puedan plantear. Espero que os haya gustado y bueno, ya sabéis, como siempre, que cualquier duda o aclaración tenéis disponible en los comentarios para plantearlas. Un saludo y hasta el próximo vídeo.